Siguiendo el rollo de preparación, les muestro este punch que hice. Es es un kit de supervivencia básico urbano que trae algunos elementos que me han sacado de un par de problemillas. No es lo mismo tener un punch de supervivencia urbano a un punch de supervivencia nativa. Es muy, muy distinto. Así que ya les muestro qué es lo que trae. Y aquí empezamos. Este punch que uso, vamos a ver qué es lo que trae y qué funciones nos puede dar. Esto es un pequeño kit de reparación de costura, el cual, si logro abrirlo, este punch, ahí está, es de reparación de costura y contiene en su interior un poco de hilo. Trae un poco de hilo, una aguja, un par de imperdibles y unos botones. Esto para sacarnos de algún apuro de costura. También traemos un kit de reparación que contiene de este pegamento en cola, su válvula, un poco de silicona. Solo se calienta con el encendedor y presto, rapidísimo. Algo de resorte, no sé, se me ocurrió ponerlo ahí. Cinta aislante, aproximadamente como unos 3 metros. Y una vela. Una vela de estas de cumpleaños, ya saben. También traemos, nada más que decir, unos cotonetes. Simple. Unos cotonetes. Me gusta separarlos en sus bolsitas para que haya... no esté todo ahí arrojado nada más. Cada cosa en su lugar. Un kit de primeros auxilios o de alguna emergencia. Aquí traemos paracetamol, su fecha de caducidad, junio 24. Ibuprofeno, de igual forma. Este no le he puesto la fecha de caducidad, pero es hasta el 27. Unas banditas, un par de banditas. Traemos un poco más de... no se deja salir. Más paracetamol, junio 24. Traemos gasas, un par de gasas, sin más que decir. Y otra pastilla de paracetamol. Recordemos que no a todo mundo se le puede dar el paracetamol, ya que hay algunos casos en el cual son alérgicos, entonces hay que tener cuidado con eso. En el primer bolsillo ya solucionamos esto y traemos en el segundo un kit donde tengo unas pinzas, unas pequeñas pinzas, estas para depilar, ya saben. Un corta uñas, un pequeño corta uñas, muy útil, muy útil, créanme. Y unas tijeras de estas plegables. Todo completamente económico. Esta pequeña bolsa me ha sacado de varios apuros. Cable de carga, una memoria de estas extraíbles,
cable OETG. Este es diferente que al de carga. Es muy distinto esto, ya que aquí se le puede conectar desde un mouse, un teclado, una memoria. ¿Para qué este cable? Para utilizarlo ya sea con estas memorias flash y pasar datos o almacenar. Para eso son este tipo de cables OETG, que son muy distintos. Y acá sin más, de una posada donde me pasé, tenemos crema, shampoo, acondicionador. Decidí ponerlos acá. Un clipper, uno de estos encendedores, el cual con estos encendedores es muy útil este encendedor. Aquí lo tengo con un seguro con cinta. ¿Por qué es muy útil este encendedor y por qué mejor este que un Bic? Ya saben, de la marca más comercial. Porque lo que tiene este clipper, es de que este sí es recargable. Este tipo de clips sí son recargables, ya que esta entrada sí la tiene cualquier tanque. Y para el encendedor Bic normal no. Además de que estos clippers, al momento de que se te desgasta la piedra, uno puede ingresar de ellas, incluso hasta las de Zippo, y funcionan 100%. Luego traemos estos cinchos, son bastante útiles para todo, para todo son muy útiles estos cinchos, que nos sacan de cualquier apuro, completamente de cualquier apuro. Sin más, creo que ya fue todo. Y por supuesto, siempre cargo algo de dinero dentro de él. Por cualquier situación, poco dinero, pero te saca de cualquier apuro. Un par de monedas. Y esto fue un kit urbano. Recuerden, muy distinto a un kit de supervivencia. Es muy distinto. Esto sí te saca de algún apuro, algún apuro que vayas a tener dentro de la ciudad. Esto es muy básico, muy práctico, muy pequeño. Muy pequeño. Lo de mi palma de mano. Entonces, sí funciona y funciona bien. Esto fue un kit urbano de supervivencia.